Yo tengo dos temitas que quiero compartir. El primero de ellos está relacionado con la aprobación de una ley, la ley de secuestro, la ley de bienes secuestrados, incautados y abandonados. Es una ley que tiene muchas aristas y que hay muchas advertencias en torno a ella, porque mucha gente entiende que esta ley trae consigo una serie de violaciones y que debe madurarse más y que algunos sectores tienen que dar sus opiniones. Bueno, la opinión de una ley está concentrada en el Congreso Nacional, a partir de que la representación de la sociedad está en el Congreso. Los representantes de la provincia son los dos diputados, el senador, y algunos temas específicos hay que someterlo al consenso por aquello de que es bueno en democracia, tener esos temas, debatirlos, porque tampoco hace daño que cada quien dé su opinión. Pero en definitiva, es en el Congreso donde se toman las decisiones sobre las leyes, independientemente de que todos los sectores puedan opinar. Aquí hemos permitido tanto la opinión que hay leyes que no se maduran porque hay sectores interesados que con sus opiniones interesadas tumban lo que tienen que hacer los legisladores. Entonces no pasa nada. Yo creo que el Congreso está para hacer leyes. Por eso son congresistas. Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, pero hay también que tomar decisiones independientemente de la que quiera o no quiera alguien. ¿Cuál es el elemento fundamental para tomar una decisión, ya sea dolorosa pero trascendental? Bueno, que el interés con que se tome esa decisión sea en beneficio de las grandes mayorías. Eso es lo que tiene que tener en mente un legislador a la hora de tomar una decisión. Tiene que tener los cojones para jugársela cuando haya que jugársela y saber que aun cuando da un paso, cualquiera que dé un paso al caminar, siempre hay intereses. Tú no lo sientes, pero cuando das un paso, matas las hormigas o matas el virus, matas cualquier cosa. En todo hay un precio que pagar y siempre alguien sale afectado. Entonces la verdad debe prevalecer. ¿Por qué digo todo esto? Porque a mí en términos particulares me parece una ley súper interesante que nos pone a nivel de otras naciones en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos, y a la vez nosotros cumplimos con mandatos establecidos en tratados internacionales en materia de droga, en materia de lavado de activos, en la de corrupción transnacional y otros temas, otros tratados a los cuales nosotros debemos hacer frente porque somos parte, porque los firmamos. Esta ley brinda un marco regulatorio de los bienes incautados, de los bienes secuestrados y de los bienes abandonados, un marco que es interesante y es diferente. Es diferente porque los bienes decomisados y los bienes que son incautados, hay que hacerlo contra lo que mucha gente dice, no, le están dando ahora una prerrogativa de que pueden quitar bienes al margen de la ley. No hay posibilidad. No hay posibilidad de quitar un bien a ninguna persona que esté en un proceso judicial al margen de la ley. ¿Por qué? Porque no es la ley la que establece eso de manera unilateral. Establece los procedimientos legales, pero además hay un juez. Hay un juez que es independiente del Ministerio Público, independiente de cualquier espacio de la sociedad, el que determina si esos bienes secuestrados, incautados o abandonados pasan a ser propiedad del Estado. Tienen que darse ciertas condiciones, ciertos pasos, que son condición sine qua non para que los bienes pasen. Lo que pasa es que hay muchos intereses y hay mucha gente en el Congreso, donde quiera, que está aupado por el narcotráfico y por esto esta ley va a ser bien bombardeada. Pero esta ley, repito, brinda un marco regulatorio de los bienes incautados o secuestrados, los bienes decomisados y los bienes que tienen que ver con esta ley. Y no es cierto que se viola ninguna garantía jurídica, porque cualquier decisión es asumida por un juez y tiene que pasar por el tamiz de las pruebas, la transparencia y la razón. Pero esta ley ayuda, ¿por qué? Porque crea un organismo controlador y fiscalizador que no es la Procuraduría General de la República, en donde nunca debieron estar
los bienes incautados, secuestrados o abandonados. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es la que dirige al ente acusador, al que somete, al que persigue los bienes incautados. Entonces, si la Procuraduría es la que somete y es a la vez la que maneja los bienes, ahí hay un desfase que se subsana en cierto modo con la creación de una entidad independiente de la Procuraduría y del Ministerio Público para resguardar, para fiscalizar los bienes incautados. Porque no, para mí no hay nada más perverso que la propia Procuraduría utilice los bienes incautados que tiene la responsabilidad de guardar, bajo el argumento de que hay algunos bienes que para mantenerlos. Pero hay ahí cientos de ministerios públicos, de fiscales, y sobre todo con los fiscales nuevos, que mediante un documento entregado por la directora de bienes incautados a su firma y la de la procuradora, tienen vehículos, tienen viviendas, tienen de todo, sin pasar por el rigor que tienen que pasar para que un bien les sea asignado, por aquello de que el bien, si no es asignado, podría dañarse, o para que tenga que haber una persona que se le llama secuestrario o el responsable del bien incautado, sin pasar por ese tamiz, simplemente una asignación de manera arbitraria, firmada por la directora de bienes incautados y la procuradora. Se le asigna un vehículo a cualquier... Mira, entonces, hay cosas que es importante que tomemos en cuenta, porque para mí eso es pura corrupción, que se haga eso desde el organismo que está supuesto a combatir la propia corrupción. Cuando hay unos de esos procuradores nuevos, jovencitos, que hay muchos, que pueden ir a la Procuraduría, que pueden ir como Ministerio Público con todas las intenciones de hacerse buenos para la patria, y de repente tú le asignas un vehículo que no le corresponde de una forma irregular, ya tú estás permeando de entrada a ese tipo, a ese jovencito, ya tú le estás diciendo de entrada que no es verdad que lo que él va a combatir tiene sentido, porque ¿cómo yo combato la corrupción volviéndome corrupto? ¿Cómo combato la corrupción si se me asignan de forma irregular vehículos, casas y otras cosas que yo sé que no son mías? Todo eso me hace ser imparcial, todo eso me convierte en un hombre corrupto por necesidad y por acción. Entonces, cuando Miriam Germán con su firma y la encargada de bienes incautados prestan un vehículo a un fiscal, la idea no es que sean administrados o que sean administradores secuestrarios, esa no es la idea. La idea es asignarle porque no tienen vehículo, y es un pedimento que incluso lo hacen por masas. Yo tengo cartas, y la leímos aquí una vez, en la que una asociación de fiscales, un grupo de más de 30, envió una comunicación demandando que les asignen vehículos como si fueran de ellos, o como que hay vehículos ahí de la Procuraduría. Y tenemos otra carta en la que Miriam Germán hace un llamado, creo que al Intran, para que algunos vehículos que ya estaban en la calle, si le dicen que son de la Procuraduría, sean retenidos para tratar de organizar el desorden. Creo que para DGC directamente. Sí, exactamente. Yo tengo esas dos comunicaciones. Y yo, donde vive Mérido, que estábamos hablando ahorita, en ese mismo edificio yo vivía. Y es de 14 pisos, 28 apartamentos. Hay 9 de esos apartamentos que son propiedad todavía de una persona que está en conflicto con la ley, y están incautados esos bienes, pero la mitad de ellos lo están utilizando gente de la propia Procuraduría. Entonces, a mí me parece totalmente asqueroso e irregular que alguien que está supuesto a garantizar y alguien que está peleando contra ese hombre sea el mismo organismo que asigne los bienes de ese hombre. Tiene que haber un organismo diferente, imparcial, que de otro tratamiento. Y por eso me parece interesante que se haya creado este organismo. Es sumamente importante.